Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, enero 30 del 2022. Y bueno, ya el mes se acaba o se acabó. Vamos entonces hoy a iniciar con una oración, esta reunión, por este medio. Y me acompañan en una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Este día venimos a ti para escudriñar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender y sacar lecciones para nuestra vida. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 36 hasta el 41. Hechos capítulo 15 del 36 hasta el 41, y dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Bueno, este es un pasaje muy importante. El contexto lo vemos en todo el capítulo 15, que tiene que ver con el concilio de Jerusalén. Porque, bueno, y el concilio de Jerusalén, el contexto es que personas judaizantes en Jerusalén exigían que los gentiles que habían creído en el Mesías debían de circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Está en el capítulo 15, versículo 4. Tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces hubo un conflicto teológico en la primera iglesia en Jerusalén. Recuerden que la iglesia en Jerusalén estaba compuesta por judíos, en su gran mayoría. Estaba ya para este entonces esta carta que escribe Lucas en el año 60 y algo, durante el gobierno de Nerón. Pero lo que narran en la carta más o menos es en el año 50, unos 20 años después de la muerte de Jesús. En 20 años después de la muerte de Jesús, en el año 50, ya la iglesia en Jerusalén había crecido de una forma considerable. Estaban los apóstoles, habían constituido ancianos, o sea, presbíteros, en su forma original, primitiva, de la organización de la iglesia en Jerusalén. O sea, la organización estaba en sus inicios. Y bueno, y en el aspecto doctrinal también ellos, a medida que pasaba el tiempo, a medida que crecía, surgían muchas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas claves es cómo los gentiles que aceptan a Jesús deben ser tratados. Ellos deben ser que asimilen la ley de Moisés, que asimilen lo que los judíos creyentes estaban haciendo, circuncidarse, o eso ya no les aplica a ellos. Esa es una pregunta clave que inclusive durante más adelante vemos y seguían debatiendo. El grupo de judaizantes creyeron en el Mesías, ese grupo de judaizantes, pero pensaban que era necesario circuncidarse. Pensaban que era necesario guardar la ley de Moisés, los rituales, sacrificios y lo demás. O sea, eso creó un problema ahí. Eso creó un gran problema. Porque vamos a ver más adelante que inclusive aquí mismo, en ese entonces, el mensaje era el mensaje de la gracia de Dios. Nadie puede ser justificado por la ley de Moisés y ya no hay necesidad
de la circuncisión. Y eso creó un gran conflicto, hubo un gran debate fuerte, ¿no? En el versículo 6, por ejemplo, 15 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Era importantísimo. Lo que pasa aquí en el Concilio de Jerusalén es importante porque de aquí realmente decidieron prácticamente el futuro teológico del cristianismo, de lo que uno cree. Entonces los apóstoles y los presbíteros que habían ellos ya instalado en Jerusalén se reúnen para debatir este asunto con los judaizantes que ellos estaban insistiendo, ¿no? Insistiendo en que deben de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y dice, hermanos míos, en el versículo 7, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio. Eso dice Pedro. No, Pedro fue el primero que llevó el Evangelio a predicar a los gentiles en su viaje, ¿no? Y predicó, y Dios confirmó su predicación con el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, bien interesante esto. ¿Qué más dice? Dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros, judíos, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Entonces, desde el principio aquí vemos ya a Pedro que habla sobre la fe. No habla sobre la ley, no habla sobre la necesidad de los gentiles de circuncidarse. Esto es muy importante. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, la ley fue un yugo. El mismo apóstol Pedro considera la observancia de la ley un yugo. Ahí dice versículo 10, subráyalo. ¿Se acuerda? Tenga su marcador a la mano, subraya en su Biblia. Y lo que está diciendo Pedro prácticamente que la observancia de la ley no ayudó. No ayudó en nada, ni ayuda, ni ayudará. Nadie puede cumplir la ley. Como dice ahí, ni nuestros padres ni ustedes. Pero sin embargo ustedes están poniendo este yugo en los gentiles. Ahora, fíjese lo que dice. Creemos más bien, versículo 11, esto es importantísimo, subraye esto, yo lo había dicho esa vez. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ahora, esto es fundamental, porque si uno quiere saber el mensaje original, pristino, apostólico, aquí está en los Hechos. Lucas lo está narrando. Lucas dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que también lo son ellos. O sea que no hay diferencia. O sea, no hay más que añadir a la salvación. Circuncisión no salva, ni tampoco la observancia de la ley salva. Es lo que está diciendo Pedro. Mira lo que dice ahí. Versículo 11. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Eso es importantísimo. Usted tiene que ya haber memorizado esto. Lo repito otra vez. Creemos más bien, mensaje apostólico, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Cuando usted se encuentra con personas que hablan y quieren preguntar de su fe, usted dice, bueno, la Biblia dice aquí en Hechos 15:11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Y dice versículo 12, toda la multitud hizo silencio. Escucharon a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. O sea, Pablo estaba ahí con Bernabé, regresan de su viaje de Asia. Y Pablo y Bernabé narran la experiencia que tuvieron dentro de los gentiles. Y como muchos de ellos recibieron el mensaje con gozo, recibieron el mensaje con amor, con fe. Y creyeron en Jesús. O sea, era un momento de testimonio, digamos así. Todos escucharon, hicieron silencio. Era algo increíble, era un momento sagrado, digamos yo así. Era un momento sagrado. Tomaron muy en serio la misión de ir y predicar el Evangelio a los de Asia. Okay. Y dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo, que era el líder de la iglesia, uno de los apóstoles junto con Pedro, respondió diciendo, escuchadme hermanos,
Él tenía autoridad. Se dan cuenta cómo la jerarquía de autoridad estaba ya en Jerusalén. Los apóstoles respetados, los apóstoles hablaban con autoridad. La congregación escuchaba a ellos. Entonces, Jacobo dice, escúcheme hermanos, Simón, o sea Pedro, el otro apóstol, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Ahora, fíjese que no está hablando de todos los gentiles, sino a un pueblo de la gran masa de gentiles. Eso nos da la idea de la doctrina de la elección que estamos estudiando. La elección, Dios elige de un pueblo a algunos, no a todos. De ese pueblo de los gentiles Dios eligió a algunos, dice aquí Jacobo. No, y dice sí, para su nombre, o sea, para que crean en él. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas. El tabernáculo de David ya fue edificado en la predicación del Evangelio. O sea, no necesitamos, como dicen por ahí algunas sectas, de que va a haber otro templo reedificado. Eso es falso. Ya vivimos, nosotros somos el tabernáculo de David, la eclesia. Y dice, para que el resto de los hombres busque al Señor a través de la iglesia. Por eso dice los antiguos padres de la iglesia, inclusive Calvino, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Okay? El que está fuera de la iglesia no es salvo. No porque la iglesia salva, sino que los salvos están en la iglesia. Así de simple. Por eso, fuera de la iglesia no hay salvación. Es el mensaje apostólico, el mensaje católico, el mensaje escritural. Prácticamente lo que está diciendo. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. No todos, sino los que son llamados por mi nombre. O sea, la doctrina de la elección. Eso es muy importante. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Dice, por tanto, yo opino, ¿no? Dice. Por lo tanto, la Reina Valera dice, yo juzgo, ¿no? Que no molestemos a los que de entre los gentiles se olviden a Dios. La Reina Valera dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, esta parte es muy importante, porque eso es lo que hacen justamente las herejías. Esto es lo que hacen los grupos apóstatas. Inquietar, molestar, hostigar a los que creían en el Señor. O sea, Jacobo está diciendo, no molestemos, no inquietemos, no creamos un ambiente de hostigamiento, ¿no? A los creyentes gentiles en el Señor, porque ellos están viniendo a Dios. ¿Ok? Y dice, sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas. O sea, habían prácticas que los gentiles practicaban, obviamente, porque no venían de un trasfondo hebreo. Entonces los discípulos en esta carta ponen solamente aquello que ellos querían que ellos no hagan. Ahora, esta carta es muy importante. Muchos no se dan cuenta de esto, porque recuerden, nuestra fe es histórica. Nuestra fe no nació ni con los pentecostales, ni con las sectas de Estados Unidos, para nada. Ni tampoco con los reformadores nació la fe. Esta fe viene desde tiempos apostólicos. Okay, eso tiene que tener en cuenta usted. Si usted pierde esto de vista, entonces prácticamente usted puede caer en sectas, en herejías, en cultos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Ahora, desde el punto de vista bíblico, los apóstoles pudieron haber hecho una lista específicamente de aquellas cosas que no tienen que hacer. Y esto es lo que dice, que tienen que abstenerse de cosas contaminadas por los ídolos, porque ellos sacrificaban a los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Y dice 21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. O sea, lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es que si aquellos que quieren que los gentiles se circunciden y guarden la ley, no hay necesidad de eso, porque ya hay sinagogas en todas partes en donde ellos predican a Moisés. Es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Así que si alguien quiere ir a guardar el día de reposo o circuncidarse, no se lo digan a los gentiles creyentes.
El que quiere ir, que vaya a la sinagoga. Lo que está diciendo aquí Jacobo, nosotros no estamos ahí. Ya más. Nosotros no practicamos lo que practican en la sinagoga. Ya lo que está diciendo. Versículo 21 es eso. Si quieren escuchar a Moisés, vayan allá, pero no aquí. Porque ese es el Evangelio de la Gracia. Prácticamente es un momento de división, o sea, de diferencia entre el mensaje rabínico de los fariseos y el mensaje apostólico de la gracia. Ahí viene la división. Si alguien dice dónde empieza la división, aquí está. Porque en este concilio están los apóstoles, en este concilio están los presbíteros o los ancianos. 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Eran 3, apóstoles, ancianos y la congregación, eran cantidad. Escogieron a algunos para enviarlos a Antioquía, Siria, que está una congregación, una de las congregaciones muy vibrantes, de donde en el siglo que sigue nacen los mejores teólogos de la iglesia cristiana en Antioquía de Siria. No se olviden ese nombre, Antioquía de Siria. Entonces envían a Pablo y a Bernabé. Y también junto con ellos a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que eran hombres principales entre los hermanos, o sea, eran líderes. Silas era líder en la iglesia en Jerusalén. Barsabás o Judas, también líder en la iglesia de Jerusalén, por su testimonio, por su conocimiento de la Escritura. O sea que los apóstoles encargan un equipo fuerte doctrinalmente, un equipo maduro en la fe, personas que sabían lo que creían, para ir a las iglesias y distribuir esta carta. Y bueno, y así fue. Los apóstoles, los hermanos, entonces dice la carta a los hermanos en Antioquía, en Siria, toda esa región, y en Cilicia. Ahora, interesante, porque Siria está en la parte norte, es la región en donde está Antioquía, está Seleucia, ¿no? Y de ahí más al norte, ¿no? Está Tarso, que está en la provincia de Cilicia, ¿no? En la provincia de Cilicia. Entonces tienen que ir un viaje al norte y luego al oeste. O sea, era un viaje largo, ¿no? Era un viaje largo, no era un viaje corto. Y bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Entonces dice, a quienes autorizamos, a quienes no autorizamos. O sea, aquí es interesante porque dice la palabra no autoriza. Ahora, este es un principio apostólico. Este es un principio apostólico. Las personas que fueron a hablar a los gentiles a que se circunciden no tenían la autoridad apostólica. Mira lo que dice el 24. No autorizamos. No autorizamos. En la Reina Valera dice, a los cuales no dimos orden. O sea, no autorizaron. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que había grupos que salían a hablar de ellos mismos sin la autorización de los apóstoles. ¿Entiende? O sea, ellos hacían lo que hacía Pablo tal vez, pero no eran autorizados por los apóstoles. Los apóstoles no dieron la orden de autorización, de confirmación en esas personas. Eso sucede hasta ahora. El principio bíblico de que Dios tiene una iglesia, un Señor, un bautismo. No 2, no 3, no 4, no 5. Hoy en día hay miles de sectas evangélicas habidas y por haber, regadas en todo el mundo. Y yo me pregunto, usted se ha preguntado, ¿están autorizados, como dice el versículo 24, de hacer lo que ellos hacen? Pregúntese. Honestamente, pregúntese, siéntese ahí donde está, mírese al espejo y dígase, a ver, mi nombre es esto. ¿Son estas congregaciones o sectas o grupitos que están desparramados, habidos y por haber, autorizados para hacer lo que ellos hacen? O sea, el Señor los reconoce. Aquí Pedro no reconoce esos grupos. Porque dicen, no están autorizados.
Y dice, han inquietado con sus palabras. Con sus palabras. Y dice así, perturbando vuestras almas. Ahora, ¿qué cree usted que diría Pedro? ¿Qué cree usted que diría los apóstoles si resucitan hoy en el 2022 y ven hoy, Día del Señor, las miles de sectas sabidas y por haber que nacieron de Estados Unidos y que fueron a México, Centro y Sudamérica, y que la gente corre y pulula por ahí pensando que eso es del Señor, pero que los apóstoles nunca autorizaron? Oiga, esta gente aquí fueron a hablar a Asia, a las iglesias que Pablo predicó, y les dijeron, hermanos, ¿todos creen en el Mesías? Sí, muy bien, ahora tienen que circuncidarse. ¿Cómo? Sí, circuncidarse. Y tienen que guardar la ley de Moisés, con todos sus rituales, con todas sus festividades, el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice el versículo 24. Subrayen eso. No autorizamos. No los autorizaron. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Piensa usted que hoy en día también es lo mismo? Que hay grupos que hacen cosas pero que no tienen la autorización del Señor. Medite usted eso. Sí, la gente piensa de que porque se cambian de secta ya agradan al Señor. Pero mire aquí. Estos son los primeros sectarios, ¿no?, que entraron a la iglesia de Asia y comenzaron a crear división. Los apóstoles dicen, no los hemos autorizado. Entonces, el versículo 25, nos pareció bien, habiendo llegado a un acuerdo común, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros, con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, líderes de la iglesia. Hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas. O sea que se une al grupo de Bernabé y Pablo 2 personas más, Judas y Silas. Ya son 4. Judas de buen testimonio, Silas también, porque pareció 28 al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, la autoridad apostólica viene del Espíritu Santo. Aquellos que hacen sus cosas sin la autorización de los apóstoles no son guiados por el Espíritu Santo. Así que piense usted bien, si está en una secta. De repente está perdiendo reverendísimamente su tiempo en un lugar donde no tiene la autorización, en este caso del Espíritu Santo. Esto es serio, ¿eh? Medite usted en eso. Dice, pareció al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas. Y repite otra vez lo mismo, que os abstengáis de cosas sacrificadas, de sangre, de lo estrangulado, de fornicación. Si guardéis de tales cosas, bien haréis. O sea, si observan, estaréis bien. Y luego en el versículo 30, entonces, se despiden y van para Antioquía, al norte. Se reúnen con la congregación, entregaron la carta. Cuando leyeron, se regocijaron, miren, los hermanos por el consuelo, porque estaban preocupados, porque ya los judaizantes les habían dicho que tienen que circuncidarse, ¿no? Y claro, circuncisión física no todos querían, pero más allá de eso ¿es esto lo que agrada al Señor? O sea, no es suficiente creer en Jesús. Ahora hay que circuncidarnos. Bueno, la carta dice, no hay necesidad, solamente que se abstengan de los ídolos y lo demás. Y dice, siendo Judas y Silas profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos. Ahora, cuando dicen profetas, no significa que fueron a predecir un terremoto, no. Bueno, yo soy profeta, voy a predecir un terremoto, una maldad, no. Profetas en el sentido que exponían la palabra de Dios. Eso era el profeta. Exponer la palabra de Dios. Predicar el evangelio, como lo hacía Pablo, como lo hacía Bernabé, como lo hacía Pedro, como lo hacía Jacobo. Entonces ellos vinieron. Y dice ahí, con un largo mensaje. ¿Cuán largo?
Lucas no dice cuán largo. De repente Lucas preguntó y nomás le dijeron eso fue un mensaje largo. Tal vez no vio Lucas la necesidad de especificar si fue de 2 horas, 3 horas, solamente dice que fue un mensaje que llevó tiempo. Ahora, tiene razón, porque si los dos son los que hablan, digamos que uno habrá hablado, no sé, 1 hora, entra Silas, otra hora, ya son 2 horas, un mensaje largo. O de repente habló Pablo, de repente hablaron los 4, entonces es un mensaje largo, ¿me entiende? Un mensaje largo. Entonces les consolaba. Después de ahí, pasar algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, estuvieron un buen tiempo ahí. Interesante, qué bonito. Estuvieron un buen tiempo con los hermanos en Antioquía y luego ya los despiden en paz. En paz. Pero mire el versículo 35, pero Silas, 34, quiso quedarse en Antioquía. O sea, el único que regresó parece ser que era Judas. Entonces Silas dice, me quedo aquí. Ahora, hay una razón por la cual muchos piensan porque Silas era uno de los grandes amigos del apóstol Pablo. Silas respetaba mucho a Pablo y quiso quedarse ahí con Pablo y Bernabé. O sea, había un afecto entrañable entre los líderes de la iglesia. Y Silas decidió quedarse. Entonces el que volvió, por deducción, fue Judas. Entonces se quedó con Pablo y Bernabé en Antioquía. Y dice ahí versículo 35, enseñando, predicando con muchos otros la palabra del Señor. ¿No? Enseñando y predicando. Está en el versículo 34. No, ese versículo 34, ok, a ver, 35, perdón, versículo 35. Si vamos a ditas contes, enseñando, participio, o sea, era una enseñanza activa, y evangelizomenoi, o sea, proclamando las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que es un verbo que está igual al verbo de didascontes, o sea, la enseñanza y la proclamación van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando uno predica, está enseñando. O sea, recuerde, para los evangelios el proclamar las buenas nuevas, el evangelizamiento es una acción y se hace a través de la educación. O sea, proclamar es educar. Es una acción de educación. No gritería. Es educación. Siempre fue así desde sus inicios, ¿no? Por eso vemos con los que estamos estudiando la historia de la patrística durante los primeros 500 años. Vamos a ver justamente el proceso de educación en las iglesias. La iglesia educa. O sea, esto parte de aquí. Mira lo que dice. Enseñando, didascontes y evangelizomenoi. O sea, la proclamación de las buenas nuevas. Era un proceso. O sea, eso es lo que se llama hoy en día catequesis, ¿no? El catecismo es enseñanza. Ahora, ya saben de dónde viene el concepto de catecismo. Catecismo es enseñanza. Evangelización es enseñanza. No. La palabra de Dios. Logon tou kirio. Logon tou kirio, ¿qué significa? Logon en palabra, tou, el, kirio, Señor. Palabra del Señor. Logon tou kirio. La palabra del Señor. Logon tou kirio. La palabra del Señor. Logon, palabra, tou, el, kirio, Señor. Está aprendiendo griego, porque fue escrito en griego, no en español de España, ¿ok? Sino en griego. Entonces, eso tiene que tener en mente siempre. Por ahí algunos me dicen, hermano, ¿quién escribía en español en el tiempo de los apóstoles? Le digo, ¿por qué dice eso? Pues porque la Biblia está en español. No, hermano.
Ellos no escribieron español ni hablaron español. Es más, si lo hubieran hecho, el español de ese tiempo, no lo hubiéramos comprendido ni leído en este momento, porque el español ha evolucionado en 1000 años. Créame, no lo hubiéramos entendido si lo hubieran escrito en el español del primer siglo. Para nada. Así que sigamos. ¿Y qué dice ahí? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos, visitemos a los hermanos de las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. ¿Cuáles eran esas ciudades? Bueno, las ciudades eran, ellos estaban en Antioquía, entonces tenían que ir a Tarso, a Derbe, a Iconio, a Listra, ¿no? A Cilicia, a Perga, ¿no? Que estaban a Antioquía de Pisidia. Había otra Antioquía, pero estaba en Pisidia, que estaba junto a Licaonía, entre Frigia y Laconía. Eso está en el norte de Asia. O sea, habían dos Antioquías: la Antioquía de Siria, donde estaban ellos, pero también la Antioquía de Pisidia, que estaba justamente en Licaonía. Licaonía era una provincia en el Asia, que estaba juntamente con Pisidia, Frigia, Panfilia, Licia y Cilicia, y la Capadocia. Entonces todo eso tenían ellos que ir al Asia, todo estaba en el norte. Entonces Pablo, ¿no?, dice, no, vamos a visitar a los hermanos de ahí. O sea, era un viaje increíble. Honestamente, bueno, no era fácil porque no había carro, no había tren. La mayoría era, aunque no lo crea, a pie. ¿Ok? Se gastaban muchas sandalias, eso es cierto. Sí, se gastaban muchas sandalias. Pero había gente que trabajaba de curteros. ¿Qué es curteros? Los que trabajaban en pieles, en cuero, ¿no?, de animales. Y me imagino que ellos tenían que haber tenido sandalias que duren por las largas caminatas que hacían en pleno desierto, más de 40 grados, ¿no? Y caminar. ¿Se imagina? Una aventura increíble eso, ¿no? Parece fácil, pero no fue fácil. Bueno, entonces ellos deciden ir a las ciudades donde proclamaron la palabra para ver cómo están. O sea, hacer como una visita, tal vez de evaluación, de ayuda, si había necesidad o no. Lo cual, de ahí sale la idea de los misioneros. De ahí se va, recuerda, este es el primer siglo. La iglesia está creciendo. Todavía la organización era muy rústica, muy primitiva. Todavía no entramos al segundo siglo. Cuando entramos al segundo siglo, entonces ya vemos que la administración se va dividiendo, porque ahí aparece Antioquía, que está ahí, pero también ya aparece Alejandría, en África. La iglesia en Alejandría, en África, increíble, los mejores teólogos, igual que Alejandría. Ya estaba Roma. Entonces ya tenemos los 4 patriarcados. Patriarcado de Jerusalén, patriarcado de Antioquía de Siria, patriarcado de Alejandría de Egipto y el patriarcado de Roma, Italia, ¿no? La iglesia en Roma, muy famosa, vibrante, perseguida por los emperadores romanos por 300 siglos. De ahí viene la preeminencia de Roma sobre los otros patriarcados, hasta que aparece Constantino y hace la nueva Roma, que está en Constantinopla. Entonces ya serían los 5 patriarcados: Jerusalén, Antioquía de Siria, Alejandría, Roma y Constantinopla, cada uno con su papa, ¿no? Papa es patriarcado, ¿ok? Entonces todos esos términos se va desarrollando después. El término de sacerdote se desarrolla del presbítero, con el tiempo se le dice sacerdote. Todos estaban a cargo. Los diáconos, ¿quién eran? Los diáconos eran generalmente personas que enseñaban teología, ¿ok? En sectas evangélicas el diácono es el que limpia la banca, barre, no. Ellos son empleados. Pero el diácono, del punto de vista bíblico, era una persona que enseñaba teología. ¿Sí? Así fue. Así es su desarrollo. Cuando entramos al segundo siglo vamos a ver que el diácono tiene una función muy importante en la enseñanza y al mismo tiempo en la catequesis de los nuevos creyentes en Asia. Esa es la historia de la iglesia. ¿Ok? Entonces aquí vemos eso. Ellos deciden regresar. Y bueno, Bernabé quería llevar con él, versículo 37, a Juan Marcos. Juan Marcos era famoso porque según Pablo, él los había abandonado.
Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces parece que Bernabé quería llevar consigo a Marcos. Ahora, esto se ve cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 13. Vamos a ver ahí una historia interesante de Marcos. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, que está también en la región de Panfilia. Eso está en Panfilia. Ok, Perge. Y dice, pero Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. ¿Quién es este Juan? Juan es Marcos. Ok, Juan es Marcos. Eso es. O sea, recuerde que de ahí viene la idea de nosotros, la costumbre de tener dos nombres, ¿no? ¿Cómo te llamas? No sé, José Luis. José Luis, dos nombres. ¿Entienden? Ahora entienden por qué me ponen dos nombres, ¿no? Ay, pues, ¿no? Mi hermana tenía tres nombres. Sí, mi hermana. Lidia Rosana de Jesús. Tres nombres. La de mi mamá y de las dos abuelas. Y increíble. Pero así fue, así le pusieron tres nombres a mi hermana. Pero de ahí viene esa costumbre, ¿no? De poner nombres, dos nombres generalmente. Y bueno, este Juan es Marcos, porque lo dice inclusive ahí, en el versículo 37, Bernabé quería llevar con ellos a Juan llamado Marcos. Pero en Hechos 13 dice, Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. O sea, los abandonó. Los abandonó. Lucas, cuando uno lee la Biblia hay que entender las palabras, lo que se usa. Y Lucas trató de ser un poco más suave, porque en realidad Juan los abandonó. Pero él puso se apartó. Suena un poco como que, bueno, no es tan drástico a comparación de la palabra los abandonó, que es más fuerte. Y eso es porque Pablo dice aquí. Dice, se produjo un desacuerdo. O sea, ese desacuerdo en el griego, recuerde, esto está escrito en español. Los apóstoles no hablaron español, ellos hablaron griego. En el griego hubo un debate fuerte, o sea, se agarraron. Bernabé y Pablo debatieron fuerte por culpa de Juan Marcos. ¿Qué decía Pablo? Bueno, aquí vemos que Pablo decía que no hay que llevarlo, porque él nos abandonó en Panfilia. Exactamente, acabamos de leer. Hechos 13:13. Los abandonó. Y dijo, ¿cómo vamos a llevar a alguien que nos abandonó, ¿no?, en la obra del Señor? Y era en la obra. O sea, eso es fuerte. Entonces vemos aquí el primer desacuerdo entre líderes cristianos. No todo era color de rosa, no todo era, bueno, son apóstoles, se llevan bien, son líderes, el Espíritu Santo, sí, pero eran humanos, como usted, como yo. Había desacuerdo y había momentos muy fuertes. Hubo un encontrón ahí. Pablo, fuerte, dijo no. Bernabé dijo sí. Pablo decía no para nada. Bernabé dijo, bueno, yo sí quiero. Bueno, entonces yo digo que no, tú dices que sí. Bueno, entonces me voy. Se va a Bernabé con su sobrino. Ahora, recuerde esto bien importante, autoridad. ¿Quién tenía autoridad ahí? Bueno, para empezar, la autoridad vino del Espíritu Santo con los apóstoles, y los apóstoles envían específicamente a una misión. Pablo y Bernabé estaban de acuerdo con eso. Pero aquí hubo un error de Bernabé. Porque, fíjese, la misión era ir a las iglesias de Antioquía, de Asia, todas las iglesias que están en Cilicia, ¿no?, en Tarso, en Listra, en Derbe. Pero ellos fallaron ir para allá. Prácticamente el que falló fue Bernabé. Entonces, Bernabé se rebeló, porque él fue comisionado con Pablo a ir al Asia. Pero por estar con su sobrino Marcos, mira lo que pasa. Se produjo un desacuerdo tan grande. Fíjese, tan grande,
que se separaron el uno del otro. Eso está en el versículo 39. Ahora, quiero ver algo aquí importantísimo aquí. Versículo 39 dice, aquí, la palabra que es separar. Se separaron es apokoristanei. Significa separarse, partir uno del otro. No. Salir. Estar separados. Romper algo que estaba en comunión. Es fuerte esto. Es fuerte esto. O sea, Bernabé se separa, prefirió separarse de Pablo, de la misión que tenía, para estar con su sobrino. O sea, lo tomó tan personal Bernabé que su decisión trajo un conflicto. Pablo se mantuvo firme porque él no se salió de la misión. Simplemente dijo que no creo que es correcto traer a alguien con nosotros cuando en el primer viaje nos abandonó en plena obra. Lo cual estoy de acuerdo con Pablo. Si yo estuviera ahí, le hubiera dicho yo a Bernabé, Bernabé, un momento, todavía no te vayas. Pablo tiene razón. Fíjese, porque tu sobrino, en el primer viaje misionero, abandonó a ustedes, aun cuando estaban en la obra. Y número 2, ustedes fueron comisionados por el Espíritu Santo para ir a una obra aquí. Tú fuiste comisionado por el Espíritu Santo. Si tú te vas, estás violando la autoridad apostólica. Prefieres a tu sobrino que tu misión. Eso lo hubiera dicho yo a Bernabé. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Dice, Bernabé tomó consigo a Marcos, su sobrino, y se embarcó a Chipre, ¿no? Era una isla, ¿no? La isla de Chipre, que está donde fueron al principio, ¿no? Donde está Salamis y donde está Pafos. Ahora, algo muy importante. Los discípulos, los apóstoles, no habían autorizado ir a Chipre. Fíjese, ellos autorizaron ir a las iglesias que están en Asia, no a Chipre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bernabé toma su propia decisión contraria a los apóstoles y decide ir su propia misión. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Tenía autoridad Bernabé de hacer eso? No, no tenía autoridad. Ahora, ¿se dan cuenta cómo las divisiones dentro del principio del cristianismo se hace por el capricho de hombre? Se encaprichó Bernabé. No hizo bien. Pero ¿qué dice el versículo 40? Más Pablo escogió a Silas, fiel profeta, y partió siendo encomendado, mire, por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjese que no dice lo mismo de Bernabé. Fíjese, la frase encomendado no se aplica a Bernabé, se aplica a Pablo. Lo cual quiere decir que los apóstoles no estuvieron de acuerdo con lo que hizo Bernabé. O sea, Bernabé pudo haber hecho visitar Chipre, visitar cualquier lugar con su sobrino. Pero ¿qué creen? No tuvo la confirmación ni la aprobación apostólica. Lo que él hizo, lo hizo por sí mismo. Y no tiene aprobación. Sin embargo, en el versículo 40, Lucas se encarga de afirmar y dice, encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. A la gracia del Señor. Lo cual significa que de los dos grupos, de Pablo y Silas, y Bernabé y Marcos, el único que gozó con la aprobación apostólica fue Pablo y Silas, no Bernabé. Es más, a partir de aquí ya no sabemos nada más de Bernabé, excepto en una carta en Corintios donde Pablo habla de que Bernabé trabajaba igual que él como curtidor, haciendo carpas. Cada uno hacía su propio trabajo, eran empresarios, ¿no? Pablo tenía su propio negocio, Bernabé también tenía su propio negocio. Parecía que tenían el mismo oficio. Y al mismo tiempo vemos en una de esas cartas en Romanos, me parece, en donde se menciona a Juan Marcos.
discípulo que se queda con Pablo, lo cual da a entender, no es por seguro, pero se puede deducir que para el tiempo que Pablo escribe la carta a los romanos, ya había muerto Bernabé. Ya había muerto Bernabé y Juan Marcos se quedó solo, pero volvió con Pablo. Parece que para hacer eso se hablaron, se reconciliaron, llegaron a buenos términos cristianos y Juan Marcos se une al liderazgo de Pablo, porque ya no estaba Bernabé. Y por eso muchos deducen, bueno, sería raro que deje a Bernabé para ir con Pablo, al menos que Bernabé murió. Muchos dicen que sí, porque ya no se nombra Bernabé, y es muy posible. En fin, entonces 41 y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Eso es muy importante que se tome en cuenta. Viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, lo cual otra vez Lucas no habla nada de el viaje de Bernabé, porque no era aprobado por los apóstoles, sino del viaje aprobado por los apóstoles, el de Pablo y Silas. Volvió a Siria, toda Cilicia, que está más al norte, y en Cilicia, bueno, va por Tarsus, seguro a Derbe, Perga, Atalía, Mira, Patara y un montón de ciudades donde ellos se habían ido a predicar el Evangelio. ¿Qué enseñanza tenemos hoy? Bueno, de que el conflicto humano muchas veces se interpone entre la misión. Los apóstoles habían dado una misión aprobando Pablo, Bernabé, Silas y Judas ir a donde tenían que ir y fueron. Pero ya para seguir visitando, entonces siempre hay alguien que malogra la misión. En este caso fue Bernabé. Y es triste porque la confirmación vino solamente para Pablo, no para él. Ahora, eso fue allí. ¿Qué enseñanza podemos hacer hoy? Con miles de sectas en el cristianismo divididas que no se hablan y se odian. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a todas esas sectas que se odian? Cuando digo se odian, porque no se llevan, ¿no? O sea, eso nunca hubo en el cristianismo hasta ahora. Yo le digo una cosa. Si aquí Lucas menciona que la bendición de Dios fue para una misión de ellos, Pablo y Silas, no a Bernabé, creo que Dios no ha cambiado tampoco su forma de ver. Dios no va a aprobar sectas y grupos que no son autorizados por él. Y eso es cierto. Así que creo yo que millones de personas hoy, están haciendo ejercicios religiosos sin la aprobación del Señor. O sea, están perdiendo su tiempo, en otras palabras. Quiero que usted medite en esto seriamente. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y que tu gracia y tu amor sea en cada uno de nosotros. Que este día podamos nosotros estar meditando en tu palabra y reflexionando. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.